Hola, muy buenas noches. Ahora vamos a presentar lo que es la evaluación de la unidad número 2, la cual el profesor Isidro imparte la materia de dispositivos digitales programables, ingeniería mecatrónica, el doctor Isidro Javier Domínguez. Nos pide una presentación la cual es el siguiente. Para ello vamos a dar un peso y se nos da un archivo en PDF, el cual tenemos de este lado. Bueno, en este nos pide que se nos dé una problemática que dice que en un campo de cultivo experimental se desea controlar la humedad de una cierta planta herbórea con un sistema de riego artificial que cuenta con 3 salidas de riego que suministran 10, 20 y 40 litros de agua por cada metro cuadrado de zona cultivada. En dicho sistema de riego se tendrán en cuenta los siguientes criterios. Nos da 4 puntos. En este caso, al inicio ya se nos menciona que tenemos 4 salidas. Tenemos 3 salidas, y se nos dan las siguientes condiciones. Nos dice, en el inciso E, que cuando la humedad sea igual al 80%, se ha de procurar una relación de 10 litros por metro cuadrado. Cuando la humedad sea menor al 80% y mayor que el 60%, se regará con 20 litros por metro cuadrado. Cuando la humedad se encuentre entre el 20 y el 60%, sea mayor a 20, menor a 60 o menor o igual, el suministro será de 30 litros por metro cuadrado. Y se nos da otra condición que dice que cuando la humedad sea inferior al 20%, la cantidad de litros que se va a suministrar van a ser de 40. En este caso se nos ofrece 4 sensores, los cuales van a monitorear que la cantidad de humedad que va a haber en el sistema de riego. Dice que el sensor 1 va a dar 1 lógico cuando la humedad sea inferior al 20%. Para ello se elaboró una tabla de verdad, el cual voy a mostrar enseguida, pero mencionando todas las condiciones. El segundo sensor, S2, nos dice que da 0 lógico cuando la humedad sea mayor al 80%. El tercer sensor, S3, será 0 lógico cuando la humedad sea del 60%. El cuarto sensor, S4, dará un 1 lógico cuando llueva con una intensidad mayor o igual a 10 litros por metro cuadrado. Aquí se nos deja una nota donde dice que la humedad, donde se supone que la humedad necesaria para que produzca una precipitación de lluvia natural, entre paréntesis, ha de ser mayor a 60%, y toda lluvia inferior a 10 litros es despreciable. Para aquellas generaciones que no pueden darse la salida deberán de ser considerados como cero lógico. Aquí se nos dice que la tabla de verdad no puede ser igual a otras tablas de verdad, porque aquí nosotros vamos a tomar una lógica. Yo la lógica como he analizado el problema ha sido de la siguiente manera. Les voy a mostrar lo que es mitad de la verdad con respecto a lo que se nos menciona en este archivo. Ok, aquí tenemos la fotografía, escribí en mi libreta. Yo lo ordené como sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4. Y ya lo ordené de tal manera que quedan aquí 8 y 8, 16 dígitos consecutivamente, ordenándolos. Se ordena por default. Y mis salidas F1, a F1 lo consideré
como la salida de 10 litros, las F2 como 20 litros y la F3 como la salida de 40 litros. Ahora, yo como analicé este problema, yo lo que hice fue, por ejemplo, se me menciona que cuando el sensor 1 sea 1 es porque la humedad es inferior al 20%, pero aquí entran las demás condiciones, tomando en cuenta las demás condiciones, porque también se podría tomar solamente el valor del sensor 1 y que cuando sea 1, como en este caso, mi salida, que en este caso cuando sea menor al 20, o sea 40 litros, que es F3, debería ser 1. O sea, cuando S1 sea 1 y F3 sea el de 40 litros, F3 va a ser 1. Pero no elegí estas porque entraría en conflicto con las demás condiciones. Porque en ese mismo momento en que tú tienes S1 con 1 lógico, también S4 entraría en esa condición porque se estaría suministrando 40 litros por metro cuadrado, que supera a la condición de S4. Así que yo lo que hice es buscar una condición en mi tabla de verdad en donde S1 sea 1 lógico, porque el valor, el porcentaje es inferior al 20% y mayor al de S4, porque se estaría suministrando 40 litros. En este caso yo lo encontré por aquí, que sería S1 igual a 1, S2 igual a 1, pero S2 da 1 cuando es mayor de 60, S2 da 0 cuando es mayor o igual al 80%, pero en este caso da 1 porque es menor, así que se toma también en cuenta S2 y S3 cuando la humedad sea menor del 60%, y sí, efectivamente la humedad es menor al 60% porque S1 nos está diciendo que va a estar en 1 lógico cuando la humedad sea inferior al 20%, así que por lógica S3 también sería menor del 60%. Así que yo tomé esta condición, 1 S1, S2 1, porque es menor. Si fuera mayor sería 0, así que como es menor es 1. S3 0, porque es menor, aquí sí concuerda, y S4 porque de igual forma se va a superar a los 10 litros por metro cuadrado que se van a suministrar. Así que en este caso ya tenemos lo que nuestra salida, una primera salida activada en la primera condición. Cuando la humedad sea menor al 20%, activaremos F3 en esta línea, en estas condiciones. Ahora la segunda condición, cuando la humedad se encuentre entre 20 y el 60%, el suministro será de 30 litros por metros cuadrados. Aquí es un rango, el rango es de entre 20 y 60, mayor que 20, menor que 60. Así que nos vamos de nuevo a nuestra tabla de la verdad y viendo nuestros parámetros, que cuando S1 sea menor, en este caso ya no entraría, sino tiene que ser mayor, sería la de S3. El sensor S3 da un 0 lógico cuando la humedad sea menor del 60%. ¿Ok? El 60%. Entonces quedaría que S3 sería 0
S1 quedaría como 0 porque ya no sería inferior, sino sería mayor. Así que buscamos a uno que sea 0, 1. S2 sería 1 porque no es mayor. Así que automáticamente se cambia a un 1 lógico. 0, 1 y 0. Así que buscamos 0, 1, 0. 0, 1, 0, que sería esta parte de aquí. 0, 1, 0. Y S4 de igual forma como la anterior vez quedaría en 1 porque se supera la cantidad de litros por metros cuadrados. Porque en este caso nos dice que si la humedad se encuentra entre ese rango entre el 20% y 60%, el suministro será de 30 litros. Así que se activaría mi sensor F1 y mi sensor F2, 10 litros y 20 litros, siendo el sumatorio dan 30. Seguidamente con el tercer punto, cuanto la humedad sea menor del 80% y mayor de 60 o creo rango, se irradiará con 20 litros por metro cuadrado. En este caso verificamos nuevamente, ahora que cuando sea mayor de 60 o sea mayor, menor de 60 y mayor de 60, tendríamos que el S2 cuando la humedad sea mayor o igual al 80%. Ok, entonces nos vamos a nuestra tabla de la verdad y verificamos que tenemos que para ellos irradiarán 20 litros. S1 comprobamos si cabe con la condición y automáticamente se cambia a 0 porque es mayor al 20%, así que sería 0. En S1 sería un 0. El segundo sensor sería 0, quedaría en 0 porque dice que sea, no, quedaría en 1 porque es menor del 80%, y aquí nos dice que sea mayor al 80 o igual al 80%, así que sería 0, 1. Y en el tercer sensor quedaría tercer sensor S3 cuando la humedad sea menor de 60%. Aquí quedaría en 1, 0, 1, 1. Y el cuarto sensor quedaría en 1. Así que verificamos entre todo la verdad y la tenemos de este lado. En este lado tenemos lo que es 0, 1, 1, 1. 0 porque S1 no cumple con la condición, se cambia automáticamente a 0 lógico. De igual forma con el S2, sensor 2, no cumple con la condición, se invierte, sería 1 lógico. De igual forma aquí 1 y S4 queda como está en 1. Y aquí definimos 20 litros y lo ponemos en 1. Ya teniendo estas condiciones, cuando ya sea estas condiciones, nos vamos a la última que dice cuando sea mayor o igual al 80%, se va a suministrar de 10 litros por metro cuadrado. Para ello nos vamos aquí, no cumple, 0. S2 cumple o no cumple, sea mayor o igual al 80. Este es el único que cumple por lo que veo. Cambia de 0 se queda en 0. S3 se cambia a 1 y el cuarto sensor se queda en 1. Buscamos una condición, tenemos 10 litros, es el único que vamos a suministrar 10 litros. Y tenemos, como lo habíamos mencionado, 0, 0, 0, 0, 1 porque no cumple y 1 se queda como está. Y ya teniendo todas estas condiciones, procedemos a hacer la simplificación de nuestra tabla de la verdad.
la cual quedó de la siguiente manera. Ok, nos vamos por aquí, abrimos nuestras ecuaciones y quedan de la siguiente manera. Ok, ponemos nuestras salidas F1, F2 y F3. Tomamos la primera salida F1, nos vamos al que tiene el 1 y nos vamos con S1, S1 0, S1 negada, S2 1, S2 1, S2 positiva, normal, como quieras decir, S3 0, S3 negada, S4 1, 1, más, en este caso sería la otra ecuación, la sumatoria del otro que tenemos en 1, que serían 2 negadas, S1, S2 negadas, S3 y S4 normales o verdaderas, como quieran decir. Ahora F2, vamos a la siguiente. Tenemos nuestra primera ecuación ya lista de F1. Un poco. Ok, F2. Ahora para F2 buscamos el 1 y aquí concuerda con lo que es F1, así que queda la primera parte tal como la tenemos en F1. Este y este quedan similares, iguales. Ahora cambia al segundo 1, sumatoria 0, S1 negada, es la única que es negada y todos los demás van normal, S2, S3, S4. Y por último la ecuación más pequeña, ya que solo tenemos un 1 lógico en la salida 3, que es cuando se requieren los 40 litros. Y queda de la siguiente manera: S1 normal, S2 normal, S3 negada, porque tenemos un 0, y S1 normal. Ya teniendo nuestras ecuaciones, podemos proceder a la siguiente instrucción del documento, en el cual se nos pide que tenemos que dibujar el diagrama lógico con compuertas. Traté de hacerlo con el mapa de Carnot, pero creo que no era necesario, así que decidí hacerlo mejor con la metodología tradicional. Para ello, para la realización del diagrama lógico es obligatoriamente las ecuaciones, las cuales tengo de este lado. Abrimos nuestra ecuación, comenzamos con F1. Ok, vamos a cargar esto. Ok, y aquí tenemos nuestra primera ecuación F1. F1 lo ponemos de este lado y verificamos comparando con la ecuación de F1. Ahora comprobamos, yo lo hice de esta manera, aquí normales y aquí negadas, S1, S2, S3, S4, mis 4 salidas. Comprobamos, S1 negada viene de aquí a esta parte, a ver si lo podemos remarcar. Ok, viene de esta parte. Ok, pincel. Vamos a ponerle un grosor más grueso. Ok, viene de esta parte, S1 negada hasta aquí. Tenemos nuestra primera entrada a la compuerta. De ahí seguimos con la segunda, que es S2 normal, que viene de aquí, y luego baja hasta la segunda salida. S1 negada, S2 normal, que es esto. Y ahora nos vamos a la siguiente. Para ello se necesita otra compuerta multiplicadora, que viene de S3 negada, S3, vamos por aquí y llega a esta parte, y aquí sale la primera salida
la segunda parte de la primera ecuación de F1. Ahora S4 va normal, viene directo aquí y sale aquí. Las compuertas en esta parte se representan con compuertas multiplicadoras, o hablando eléctricamente se puede interpretar como un circuito eléctrico en serie. El resultado de estas dos compuertas se suma. Para ello se hace la implementación. Aquí dado tenemos un símbolo de más aquí. Se hace la implementación de la compuerta OR. La compuerta OR, como bien saben, es una compuerta sumadora, el cual sería representado eléctricamente como un circuito en paralelo. Así que aquí vienen los dos resultados, se suma y tenemos nuestra primera salida. Ahora nos vamos a la segunda parte de la sumatoria, donde se tiene que S1 es negada, viene de aquí y va pasando todas las demás entradas hasta llegar a la primera entrada de la compuerta AND. Seguidamente S2 negada, viene de aquí, de igual forma, y ya tenemos la primera compuerta. Ahora para la última multiplicación, S3 y S4, fácilmente, directo, y S4, directo. De igual forma, se suma y el resultado se vuelve a sumar, obteniendo la salida F1. Ahora F2, que es casi lo mismo en la primera parte. Nos vamos aquí y nos vamos a F2. Ok, tenemos F2. La primera parte es lo mismo que la anterior, la única que cambia es la segunda parte. Esta parte es lo mismo en la función en la ecuación de F2. Ahora lo que cambia sería esta ecuación que tenemos aquí. Esta ecuación queda como S1 normal, que viene de aquí. No, S1 negada, perdón. S1 negada viene de aquí. Llega la primera compuerta. S2 normal. Viene. S3 normal y S4. Se suma, se vuelven a sumar y tenemos la salida F2. Por último la salida F3. Salida F3, que es la más pequeña. Lo tenemos de este lado. Y aquí S1 negada, S1, a ver, S1 normal, si viene de aquí un pequeño error. S2 normal, S3 negada y S4 normal. Se suma, sumatoria, y obtenemos nuestra salida F3. Ok, ya teniendo todo esto, teniendo nuestro circuito lógico, teniendo nuestras ecuaciones, la simplificación de nuestra tabla de la verdad, se procede a la interpretación en el lenguaje de programación VHDL, el cual también se nos pide realizar el programa VHDL utilizando el software de Xilent ISE, el cual tenemos de este lado, que se está ejecutando a través de una máquina virtual en el sistema operativo de Windows 10. Tenemos de este lado, y como puede ver, este es el programa. Este es el programa que he elaborado, en el cual nosotros declaramos nuestras 4 salidas y nuestras 4 entradas y nuestras 2 salidas. Para ello nos vamos a nuestra tablita de la verdad, S1, S2, S3, S4, S1, S2, S3, S4, declarados como input, entradas. Todo esto basándonos en el FPGA
Spartan 6, que es el que ha venido trabajando desde el inicio del curso. Y ahora F1, F2, F3 se declaran como salidas y iniciamos el proceso con condicionales. Aquí simplemente se hace la simulación, bien se dice, no se manejan porcentajes. Tal vez, creo sí se podría hacer, pero ya de manera física, ya utilizando los sensores y realmente el FPGA que se vaya a manipular. Pero en este caso, como es solamente es una simulación, se hace la declaración de las condiciones de falso verdadero. Por ejemplo, aquí iniciamos el proceso, declaramos nuestras variables S1, S2, S3, S4 nombradas y iniciamos nuestra primera condición. Nuestra primera condición nos basamos en nuestra tabla de la verdad. Vamos aquí, lo voy a ir señalando cómo va avanzando. Color verde para que sea más notable, y nos vamos aquí. Nuestra primera condición es cuando la humedad requiere de 10 a 20, de 30 litros. De 30 litros, cuando se requiere 30 litros es cuando el porcentaje, aquí lo tenemos, es cuando está entre el 20 y el 60%, entre el 20 y el 60% es esta condición. Iniciamos que para cuando estemos en ese rango entre 20 y 60%, se va a implementar la siguiente tabla de la verdad. Así que nos vamos a aquí, tabla de la verdad, y ok, iniciamos con esta, es la que tenemos aquí primerito. Tenemos activada la salida F1 y F2 haciendo la sumatoria de 30 litros. Para ello se dice que la salida S1, la entrada S1 va a estar en 0, S2 en 1, S2 en 0 y S3 en 0 y S4 en 1, y es la que tenemos aquí, S1 en 0, S1 en 0, S2 en 1, S2 en 1, S3 en 0 y S4 en 1. Aquí declaramos que si S1 y S2, S3 y S4 están en esa condición, simulando que es el porcentaje de humedad que se tiene registrado en los sensores, nos va a decir que nuestro sensor F1, F2 estarán en 1 lógico y F3 estará en 0 lógico. Todo esto comprobándolo de esta manera con las condiciones que se nos dan en el texto. Las demás es lo mismo, las demás condiciones. Por ejemplo, 1, 1, 0, 1, buscamos 1, 1, 0, 1, S1, S2, S3, S4. El único que es 0 es S3, que es este. Y la condición como salida nos dice que F3 es el que va a estar en 1 lógico, el cual tenemos aquí, 1 lógico. Y así seguidamente con todos. Ya al final agregué que de lo contrario, de que no se cumpla ninguna de estas condiciones, pues va a ser 0. O sea, cualquiera de estas pueden ser 0, cuando todo sea 0, cuando S1 sea 1, cuando S2 solamente sea 1, cuando S1 y S2 sean 1, va a dar 0 en la salida F1, F2, F3, porque no se cumplen las condiciones, como lo menciona aquí. Para aquellas combinaciones que no pueden darse, la salida de los actuadores serán consideradas como 0. Ok, nos vamos ahora a la simulación, que es lo que nos interesa para comprobar nuestra tabla de la verdad.
si realmente estamos diciendo la verdad. Ok, comprobamos los valores, nos vamos a la tabla de verdad, comprobamos el primero. Cuando tenemos 0, 1, 0, 1, nos debe de dar en F1 1 y en F2 1 y en F3 0. Lo comprobamos. Vamos a comprobar este. Comprobaremos este. Ok. Vámonos aquí, forzar constante. Tenemos 0. 1, 0. Y ese 4 lo marcamos como 1. Vamos a correr el programa. Y efectivamente F1, F2, F1, F2 están activando y están arrojando 30 litros de agua por metro cuadrado. F3 es el único que no está activado porque así lo marcamos en la tabla de verdad. Otra condición, cuando todos sean unos, nos tiene que dar 0 porque no entra en la condición. Vamos aquí, quitamos esto. Ok, ahora vamos a comprobar lo que es esto. Forzar constante, todos son unos. Ok, 1 y 1. Aunque ya lo tenga, hay que ponerlo para mayor seguridad. Play. Y efectivamente F1, F2 y F3 están en 0. Otra condición de aquí del programa, una última, cuando F3 está activado, cuando se requieren los 40 litros, que es cuando los 40 litros se requieren cuando la humedad es inferior al 20%. Así que vamos aquí con este y nos dice que es 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Podemos también modificar este 0, duplicar y 1, y automáticamente se debe de cambiar a F3 1. Efectivamente. Bueno, esta ha sido mi evaluación de la unidad 2. Espero se me haya entendido. Espero que hayan podido apreciar bien el trabajo en cuanto a la elaboración del sistema de reducción de ecuación booleana, la tabla de verdad, la programación en el lenguaje de programación VHDL en el programa de la empresa Xile, el cual ve todo esto de la programación de circuitos FPGA, dispositivos FPGA, el cual se encarga de monitorear de la programación y fabricación de dispositivos que van avanzando con el tiempo tecnológicamente. Actualmente ya vamos por los 5 nanómetros, eso es algo espectacular. Me despido. Chao, chao.